Bueno, pues igual ya lo conocen. Vamos a empezar a ver si no tenemos Arturo María Salas nos va a presentar el tipo de tuberculosis. Es un paciente que lo tiene en el hospital y para eso pues, vamos a recuperar Arturo, que estuvo a cargo de este pacientito y que lo conoce muy bien, nos lo va a presentar. Ok. Bueno, muy buenos días, compañeros. Y pues agradecer a la enseñanza por la invitación. Hoy vamos a presentar este caso que tuvimos en la UCI. Esta pacientita que estuvo en la UCI con este problema que es enfermedad de Weber o leptospirosis. Bueno, ¿qué es la leptospirosis? Pues la leptospirosis fue descrita por primera vez en 1886 por Away, que es una enfermedad esta bacteriana que se transmite por la orina de animales infectados. Y pues, los humanos pueden contraer este padecimiento por el contacto directo con la orina de estos animales infectados por la bacteria Leptospira interrogans. Hay una variante muy grande de este tipo de espiroquetas, la Leptospira, pero la que infecta a los humanos principalmente es la interrogans. Esta se aloja en los conductos renales de estos animales infectados. Y sobre todo hablar de que pues este tipo de bacterias van a proliferar en medios tropicales, subtropicales, donde hay mucha agua, van a estar pues, viviendo este tipo de bacterias y sobreviviendo en ese tipo de ambiente. ¿Y qué nos dice de la leptospirosis a nivel mundial? Pues nos dice que se presenta en todo el mundo, pero que es más común, como les menciono, en estas zonas donde hay más calor. Y se estima que anualmente se producen más de 1 millón de casos a nivel mundial y incluidas casi 600,000 muertes al año por este tipo de patología. En los Estados Unidos se reportan aproximadamente pues, 100 a 150 casos de este padecimiento al año. Y los brotes de esta patología se tienden a producir en lugares después de que llueve, se inundan y donde hay demasiada población y en condiciones poco salubres y pues principalmente en los países en desarrollo como es el nuestro, donde pues recordemos que esta temporada de lluvias en ese tipo de estados donde se inundan, que hay calor, es algo que favorece a este tipo de bacterias. ¿Sí? Y en México, ¿qué encontramos? Que el primer reporte de esta enfermedad fue reportado desde la ciudad de Mérida, Yucatán, en el año de 1920, durante un brote de fiebre amarilla. Este tipo de enfermedades se confunden mucho por el tipo de sintomatología que presentan, que se asimila a este tipo de patologías, como la fiebre amarilla, el dengue hemorrágico, pues ya que conlleva a hemorragias, este tipo de patologías. Es de ahí que esta patología es muy difícil a veces de diagnosticar, se confunde con muchas otras patologías parecidas. Bueno, en estudios realizados aquí en México se demuestra que la leptospirosis afecta más a los hombres que a las mujeres, en un porcentaje pues mínimo, en 1% más en los hombres. Y las edades que más se afectan pues, es en el rango de 25 a 44 años. Y aquí en esta gráfica pues se ven los estados que principalmente tienen la elevación de este tipo de casos, que son los estados de Campeche, Yucatán, Sonora, Oaxaca. Son estados donde les comento que hay una elevación de la temperatura, siempre hay calor y siempre tienden a inundarse, llueve mucho, entonces ahí es donde sobrevive este tipo de bacterias. Estos son los estados que mantienen un alto índice de estos casos y Zacatecas pues tiene un índice muy raro, muy bajo, pero se puede dar, como en esta ocasión. Bueno, y la forma de que se transmite esta bacteria, pues va a ser a través del contagio, como lo mencioné. La bacteria vive en los conductos de orina de los animales se orinan en la tierra o en el agua, llegan otros animales a beber agua de ahí y se contagian o se contraen la bacteria. Entonces es un círculo que pues se repite y se repite. En los humanos, principalmente, la forma en que se va a contagiar el humano va a ser a través de estos animales que son las mascotas
que tenemos en casa, que son perros, gatos, roedores. Estos tipos de animales, cuando ya contraen este tipo de bacteria, pueden orinar y contaminar bebidas y alimentos que nosotros consumimos. Un ejemplo que les voy a dar muy simple, pero que puede pasar, es por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar una bebida a una tienda, a la tienda de la esquina, que es una lata. Esas latas pueden estar almacenadas en algún lugar y puede haber un roedor, una rata, un ratón. Se orina encima de la lata, nosotros no la limpiamos, la bebemos y podemos contraer ahí la bacteria. Ese es un caso. Otra sería que tuviéramos una herida abierta, nos metamos a un charco de agua o sí, a alguna fuente de agua y esté contaminado con la bacteria y entre por la herida. Son formas de que uno lo puede contraer esta enfermedad. De humano a humano es muy difícil que se contagien, que lo transmitamos, pues es de un animal hacia un humano. Bueno, y los signos y síntomas de la leptospirosis principalmente, en casos leves, van a presentar dolor de cabeza, fiebre, mialgias. Es ahí que cuando se presentan ese tipo de casos, pues se pueden confundir ahorita actualmente con una probable COVID, puede ser, por el tipo de sintomatología que presenta el paciente. Y realmente no. Detrás de eso pueden desarrollar, en los casos ya más severos, como la paciente que estuvo en la UCI, pueden desarrollar también insuficiencia renal, falla hepática, hemorragias pulmonares con falla respiratoria. Esos son los casos más severos, pues. Entonces, pues sí, la sintomatología, como les menciono, es muy factible a que se confunda con otras patologías parecidas. ¿Sí? Pásenme. Bueno, y el diagnóstico de este tipo de patologías, ¿cómo va a realizarse? Pues hay un sinfín de pruebas que se pueden hacer, pero la mayoría son muy caras y llevan mucho tiempo para cultivar, pues son cultivos especiales y se tardan tiempo para poder dar el diagnóstico oportuno, ya que si no se trata esta enfermedad oportunamente, pues el paciente puede llegar a fallecer. Las pruebas que más comúnmente se hacen es ELISA y PCR, que es la forma más rápida de diagnosticar este tipo de patologías, ¿no? Aquí en el hospital se le tomó una PCR de sangre, ¿sí? Entonces, pues, las demás son buenas, pero son muy costosas y llevan mucho tiempo para poder diagnosticar esta patología. Bueno, y el tratamiento principalmente se basa en casos leves de antibióticos, como serían doxiciclina, amoxicilina, pero es en casos en los cuales está iniciando la enfermedad, son leves, puede servir estos antibióticos, se puede controlar la enfermedad con el antibiótico, pero ya casos más severos, la verdad necesita antibióticos de gran espectro, como son pues las cefalosporinas, glucocorticoides, carbapenémicos, y pues apoyo principalmente ya en estos casos graves de soporte respiratorio, cardiovascular y diálisis o hemodiálisis en los casos más severos, ¿sí? Bueno, entrando ya en la identificación de nuestra paciente, la paciente es una paciente femenina de 52 años de edad, es originaria de Momac, Zacatecas, casada, católica, ama de casa, realiza labores de campo sin antecedentes de toxicomanías. Ella es residente también de Estados Unidos, vive en Texas. Ella es referida desde el hospital de Colotlán, Jalisco, con el diagnóstico de plaquetopenia de origen a determinar, más el síndrome ictérico. El alcoholismo, tabaquismo, drogas fueron negadas y es madre de 4 hijos con control de natalidad con OTB, sin antecedentes de haber consumido anticonceptivos orales. Ella niega diabetes, hipertensión, su tipo de sangre es A positivo y algo importante aquí, pues ya se había aplicado sus 2 vacunas contra COVID el mes de marzo. Ay, perdón. Bueno, en su historia clínica inicia la paciente desde hace 12 días con dolor abdominal, refiriéndolo tipo cólico previo a micción urinaria. Posteriormente se agrega dolor en hipocondrio derecho
con síndrome ictérico, náuseas, vómito, de contenido gastrobiliar. Ya con estos datos, estas sintomatologías, se sospecha de un problema de hepático biliar, pues una inflamación de la vesícula puede ser, ¿no? Que sospechen de eso. Entonces, por eso les comento que esta patología es muy difícil de diagnosticar y se confunde con varias patologías a la vez, ¿sí? Bueno, y se agregan después lesiones petequiales en tronco, zonas petequiales hemorrágicas en miembros inferiores, que esto pues sí fue importante porque el desenlace del caso pues va a venir dándonos un problema por estos sangrados y las hemorragias. Bueno, y también se agregó un fenómeno de Raynaud, que en ese momento se sospechaba del fenómeno de Raynaud en cortejos de miembros inferiores, con aumento de decaimiento y postración, por lo cual se refiere a esta unidad. Al llegar al hospital, pues se le da un diagnóstico de ingreso de síndrome ictérico y probable colangitis, por la sintomatología que les comento, ¿verdad? Bueno, ya en la UCI nosotros encontramos a la paciente, ya estando en la terapia intensiva, pues por el deterioro de la paciente ya la encontramos en un estado general crítico. A lo cual, pues nosotros en lo neurológico la encontramos y abajo pseudoanalgesia, con midazolam, buprenorfina y con un Ramsay de 6 puntos, pupilas isocóricas, reflejo pupilar presente y normal. En lo que se refiere a lo pulmonar, pues con presencia de tubo traqueal, ventilación mecánica, con los parámetros de aquí ya mencionados, volumen tidal de 420, frecuencia respiratoria de 19, CO2 de 50% y una PEP de 8. En modo asisto controlado por volumen, presencia de crépitos en ambos campos pulmonares y estertores gruesos. Aquí también con estos datos les menciono, se sospechaba también de un problema respiratorio relacionado al COVID, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos otra patología más que se agrega, sospechosamente, ¿verdad? Y un derrame pleural bilateral. En lo cardiovascular, la paciente se mantiene hemodinámicamente estable, como lo ven. 122,72 milímetros de mercurio de TA, cardíaca de 93 y una presión arterial media de 86, pero con apoyo de aminas vasoactivas, norepinefrina. La paciente estaba chocada, ya estaba en una fase de choque séptico y pues agregar eso también al problema de la paciente. En lo gastrointestinal, pues nuestra paciente estaba en ayuno en ese momento, con un abdomen blando depresible, con presencia de peristalsis presente y normal, y con instalación de sonda Levin de 16 French nasogástrica. En lo renal, aquí sí tenemos otro dato muy importante, pues la paciente tiene un gasto urinario de 0.2 mililitros kilogramo hora, y con lo cual pues ya tiene un problema de falla renal, tiene una oliguria o ya una anuria, entrando a una anuria ya prácticamente. La creatinina aumenta a 5.8, el nitrógeno ureico a 112 y la urea 240, se disparó todo. Entonces tiene falla renal también la paciente en este momento, ¿sí? Agregar todo eso a lo que les he comentado. Vamos agregando, ¿verdad? Bueno, en lo metabólico, la paciente presenta glicemias, hiperglicemias matutinas de 214 miligramos por decilitro y glicemias capilares elevadas, una de ellas de 303 miligramos por decilitro, por lo cual se inicia también esquema de insulina, acción rápida cada 4 horas para compensar esto de problema metabólico. En gasometrías, pues estamos en parámetros pues normales, nada más. Presión arterial de oxígeno de 112, un poquito hiperoxémica. La presión arterial de CO2 en 32, normal. Bicarbonato de 21.7, normal. pH de 7.44, normal. Y aquí sí, el dato de lactato de 3.5 elevado, ya que presenta un choque, una hipoperfusión que pues está alterando todos los sintomatología de nuestro paciente. En lo hematoinfeccioso, que es lo más importante, pues la paciente pasa durante todos los días con fiebre, con hipertermia de 38 grados. Es cubierta con vancomicina y meropenem, ajustada a la falla renal que ya presenta nuestra paciente. Otro dato importante, pues también serían las plaquetas, que aquí ya se estabilizaron, pero la paciente también por las hemorragias empezó con plaquetopenia, con leucopenia, todos estos problemas hemáticos, ¿verdad? Entonces, los tiempos también alargados, el fibrinógeno, la hemoglobina muy baja por los sangrados, tenía anemia.
y pues se transfunde varias veces 2 paquetes globulares en esa ocasión, se hemotransfundió de forma continua. El urocultivo de la paciente es negativo, hemocultivos pendientes del resultado en ese momento y hay una interconsulta a infectología, ya que en este momento a la paciente, con todos los padecimientos que estamos mencionando, pues no se logra identificar el foco infeccioso ni la razón por la cual está en inestabilidad la paciente. Y por parte de infectología, pues ellos comentan que por estar viviendo en un medio rural, la paciente puede ser portadora de leptospirosis por la presencia de todos los animales que les menciono que se pueden contagiar transmitirnos la bacteria. Y clínicamente ellos mencionan que presenta la triada de la leptospirosis o la enfermedad de Well, que es síndrome ictérico, lesión renal aguda y las hemorragias, principalmente hemorragias, lesión renal aguda y síndrome ictérico, que hacen sospechar de que la paciente presente leptospirosis. Es ahí donde se toman ya la decisión, pues, de tomar la PCR, posteriormente, pues, es positiva para leptospirosis. Y los diagnósticos médicos que encontramos al estar en la UCI ya, pues ya el síndrome de Well o leptospirosis positivos, choque séptico, lesión renal aguda en Akin 3, trombocitopenia severa y microinfartos de ortejos de pie. Bueno, dentro de la UCI y bueno, llegando al hospital y dentro de la UCI, el protocolo que se manejó con ella fue un inicio de una reanimación hídrica con el protocolo ROS. Este protocolo se basa a tiempos para poder reanimar a una paciente, lo cual la primera fase que nos habla de la resucitación, habla que es en minutos para poder pasar una fluidoterapia adecuada dependiendo del peso del paciente. Y nos dice que 30 mililitros por kilogramo de soluciones cristaloides. Esa es la primera fase que es en minutos para poderla resucitar. En la fase de optimización, pues va a ser en horas. Aquí, pues, midiendo la diuresis kilo hora, los datos del laboratorio, pues se valora si la paciente está, pues, ahora sí que hemodinámicamente estabilizándose del estado de choque. Lo que sigue es la estabilización, en la cual esa va a ser a través del tiempo en días, en el cual pues ya la paciente presenta eso que les menciono, un estado hemodinámico adecuado y estable. Y por último, pues se va a desarrollar la desescalación o evacuación de toda la fluidoterapia, con lo cual es en semanas para poder retirar todo el apoyo en fluidos y vasopresores para determinar que esta paciente salió del estado de choque. Bueno, las terapias transfusionales, pues como les comento, esta paciente se hemotransfundió varias veces con plaquetas, plasmaféresis y plaquetas globulares, ya que esta paciente presentaba hemorragias petequiales, hemorragias pulmonares, con lo cual pues nos ponía a la paciente en un estado de hipovolemia, un problema hipovolémico considerable. Se le mandó a hacer también una TAC, se le pidió una TAC toracoabdominal, ya que se sospechaba, como les menciono, de una litiasis a nivel intrahepático, porque por todos los datos también sospechaban que hubiera ese problema, pero después de realizar la TAC toracoabdominal, no hubo ningún tipo de, descartaron este problema, pero a la vez querían precisar el foco de la sepsis, ya que al llegar a urgencias no se realizó ningún protocolo de estudio. Se retrasó el tratamiento de la paciente hasta que llegó a UCI, por eso es falta de protocolos al ingreso de urgencias. Bueno, en la terapia de sustitución renal se tuvo que instalar porque la paciente, como les menciono, se elevaron los azuados y la diuresis kilo hora cayó a una fase que entró en oliguria, una anuria prácticamente, se instaló un catéter Mahuker para hemodiálisis, ya que la paciente pues tenía
falla renal aguda. Se realizó también un ecocardiograma, otro de los estudios que se mandaron realizar por una sospecha de que la paciente presentara endocarditis por la presencia de múltiples caries dentales, pero el resultado también fue negativo, sin presencia de vegetaciones, con una F de 75%, que esto también fue falso, o sea, fue descartado el problema de endocarditis. Se le pidió panel antiviral, que fue la hepatitis A, C, B, VIH, y todos salieron negativos. Igualmente, se le realiza prueba COVID a pesar de sus 2 dosis de vacuna, el cual es negativo también. Es ahí que les menciono, esto es muy difícil de diagnosticar, ya que esta patología no es muy común, digamos, aquí en nuestro estado. ¿Sí? Es difícil de diagnosticar y pues se lleva tiempo para poder sacar este diagnóstico. En lo que respecta a los miembros inferiores, ya que tenía microtrombosis en sus miembros inferiores, pues se realizó una tromboprofilaxis colocando vedaje de miembros inferiores cotonoso de Robert Jones para evitar que siguiera edematizándose, para ayudar a la circulación. Posteriormente a la paciente, ya cuando mejoró, se le colocaron medias compresivas TEP, pero igualmente todas estas 2 medidas realmente no funcionaron, ya que la paciente tuvo problemas circulatorios en sus miembros inferiores, que vamos a ver posteriormente. Bueno, y aquí meto lo de guías de práctica clínica porque voy a sacar un ejemplo de este tipo de herramientas que son para manejar a un paciente, para lo que es nuestro quehacer de día a día. Las guías de práctica clínica, pues como aquí habla, son recomendaciones que se desarrollan de forma sistémica, que nos ayudan a nosotros los profesionales de la salud a tomar estas decisiones para atender a este tipo de pacientes, basándose en evidencia científica y que es nacional e internacional. Y como la experiencia acumulada de profesionales de la salud, en la cual nosotros nos vamos a basar para dar cuidados también. Y mencionar que también nos vamos a basar en la enfermedad basada en la evidencia. ¿Sí? Mencionarles también que existe en este catálogo maestro de guías de práctica clínica, 818 guías de práctica clínica, prácticamente cubren la mayoría de las patologías. El proceso, atención a enfermedad, que es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Con esta herramienta es lo que hacemos de a diario para atender un paciente. Este es un método sistémico y organizado para administrar cuidados de enfermería individualizados e integrales. Es un juicio clínico en donde se interpreta, analiza una serie de observaciones y con lo cual vamos a plantear acciones en base científica y humanística. Bueno, vimos los diagnósticos médicos. Ahora los diagnósticos de enfermería nosotros los vamos a sacar con esta herramienta que es la proceso de atención de enfermería. Ya sabemos que son los 5 pasos, ¿verdad? Valoración, diagnóstico, prevención, ejecución y evaluación. Esta es la agrupación de datos que nosotros tenemos de nuestra paciente. Algunos de los principales, porque tiene muchos problemas esta paciente, son algunos ejemplos. Hipotensión, fiebre, oliguria, palidez generalizada, dolor, anemia, microinfartos de ortejos de pie, sepsis, edema, depresión, que esta la menciono aquí, entra posterior al evento crítico, síndrome de distrés respiratorio agudo y ictérica. Bueno, aquí ya están desarrollados los que son estos ejemplos de problemas que nosotros observamos, y aquí están con su diagnóstico y con sus factores relacionados y características definitorias. Uno de estos lo vamos a desarrollar, lo que es el proceso de atención de enfermedad como ejemplo, y el que tomé yo, pues fue el de dolor. Aquí, pues el dolor agudo como diagnóstico de enfermería, perteneciente al dominio 2 de confort, clase 1 de confort físico, nuestra planeación es control del dolor, en el cual pertenece a conocimiento y conducta de salud, clase conducta de salud, y nuestros indicadores van a ser utilizar los analgésicos de forma apropiada, utilizar medidas de alivio no analgésicas. Esa es nuestra planeación. Y nuestra ejecución, pues principalmente la intervención principal va a ser manejo del dolor, campo fisiológico básico,
Clase E, fomento de la comodidad física. Y nuestras actividades pues van a ser asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes, explorar los factores que alivian o empeoran el dolor, controlar los factores ambientales que pueden influir en la respuesta del paciente a las molestias, como es temperatura de la habitación, iluminación y ruidos. Ahora, el ejemplo de guías de práctica clínica. Aquí en esta, pues yo metí lo de la depresión porque fue uno de los problemas posteriores al evento crítico con los cuales pues la paciente estaba más, con más necesidades de ayuda, ¿verdad? Digamos. Entonces encontré esto de guía de práctica clínica que habla sobre intervenciones de enfermería para la detección y atención y control de la depresión. Bueno, aquí vamos a encontrar 3 símbolos que nos hablan, que vamos a emplearlos para hablar sobre evidencia, lo que nos recomienda y los puntos de buena práctica. Y aquí en la guía de práctica clínica nos habla de signos y síntomas de la depresión y nos dice que hay una evidencia que se ha documentado que la escala de depresión GDS-15 es la más eficiente para la detección de la depresión y solamente se lleva 1 minuto en aplicar a los usuarios. La recomendación es que el personal de enfermería aplique esta escala a los pacientes que están bajo nuestro cargo para detectar oportunamente signos y síntomas. La norma oficial, que es el punto de buena práctica, la norma 167 nos habla que es la presentación, por la presentación de los servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, se recomienda la detección oportuna de factores de riesgo y enfermedades para prevenir secuelas discapacitantes y mantener la funcionalidad y autonomía del individuo, entre estas la depresión. Bueno, y en lo que se refiere a intervenciones de enfermería, pues la evidencia nos dice que contar con modelos de atención integral para las pacientes que incluyan enfoque multiprofesional, que nos rodeemos de más profesionales para poder atender este tipo de problemas, y con protocolos basados en evidencia e intervenciones en el manejo farmacológico y psicológico, y dándole seguimiento programado y comunicación entre los profesionales para disminuir costos y tiempos de atención. La recomendación que nos maneja aquí es que el personal de salud deberá establecer protocolos de atención y cuidado integral al adulto con depresión y manejo farmacológico y fisiológico, que incluyan el enfoque multiprofesional y aplicable en los 3 niveles de atención. Otra recomendación nos habla que el personal de enfermería debe establecer intervenciones que mejoren la calidad de vida del adulto a través de ayuda a identificar fortalezas, capacitarlos, favorecer aceptación de su realidad y propiciar integración a actividades sociales. Bueno, y como conclusión de este caso de nuestro paciente, pues igual en lo neurológico la paciente ya la encontramos con destete de la seroanalgesia. Esta paciente después de 12 días aproximadamente se logra quitar la sedación, se logra progresar y neurológicamente la encontramos con un Glasgow de 15 puntos con reflejo pupilar adecuado y presente. En lo respiratorio, pues se logra extubar después de 14 días. Después de estarla progresando, se logra extubar, se le retira la ventilación mecánica, instalándose mascarilla con reservorio y pues posteriormente con puntas nasales y el paso de los días se logra retirar el apoyo de puntas nasales también. En lo cardiovascular, la paciente también todos los padecimientos que ya les había mencionado están mejorando, ¿sí? En lo cardiovascular ya no necesita aminas, se regula la hemodinamia y la paciente, pues lo que lamentablemente nosotros ya no pudimos ayudarle mucho fue la necrosis de los ortejos de los pies. Ahí sí no pudimos hacer nada, a pesar de todos los cuidados. En lo gastrointestinal, pues inicia con dieta polimérica, a través de zona nasogástrica, posteriormente se retira el tubo orotraqueal y la sonda, e inicia dieta enteral, líquidos y dieta enteral, y la tolera sin algún problema alguno, ¿sí? En lo renal, esto también mejoró muchísimo, mejora la función renal a 3 mililitros por kilogramo hora. Se regulan los azuados, creatinina, urea, nitrógeno ureico, y se retira el majuca. La paciente mejoró exponencialmente de todos sus padecimientos que les había mencionado.
Le fue bien a la paciente a pesar de la gravedad en la que estaba. En lo metabólico, pues las cifras de glucosa central y capilar se regulan y ya no necesita la aplicación de insulina. En lo hematoinfeccioso, pues nuestra paciente cumple la antibioterapia y después de no haber presencia de fiebre en más de 24 horas, pues, pues se ve que en lo infeccioso, la infección o el choque séptico, pues disminuye también. La hemoglobina aumenta a 10.4, el hematocrito a 30, plaquetas 185, el lactato mejora a 0.8, o sea, prácticamente todos los datos de hipoperfusión, de choque, la verdad, mejoró. ¿Sí? Y bueno, esta foto es la de la paciente, pues como ven aquí, pues los pies, los ortejos se ven necrosados y ahí es donde nosotros ya no pudimos hacer nada. Comentarles que la paciente fue dada de alta de la UCI posterior al manejo, ¿verdad? De la fase crítica. Lamentablemente, no hubo camas, como ustedes saben, hay un problema muy grande para sacar a nuestros pacientes de los servicios. Y pues la paciente todavía duró ahí como 3 o 4 días más después de dar de alta del servicio, con lo cual los médicos la dan de alta de ahí mismo del servicio, pero la mandamos al aeropuerto para ser trasladada vía aérea a Texas para que continuara con lo que era el tratamiento de angiología, ¿sí? Y pues lo que iba a derivar en la amputación pues, de sus dedos, de parte de su pie, ¿verdad? Porque pues esto sí ya no tuvo remedio. La paciente, pues le mencionaba la depresión, que fue lo que más afectó en últimas instancias a esta paciente, al estar con este problema, ¿verdad? Bueno, y por mi parte pues sería todo. ¿Alguna pregunta? Hablen ahora con comparación. Muy bien tu caso. Y te doy tu reconocimiento. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Te lo ve? Gracias.